estén en mi corazón. Amén. Baje su Biblia, hermano. Gloria a Dios. Y le pido que abra su Biblia en Santiago. Vámonos a Santiago, hermano. Dirija su Biblia a Santiago. Santiago 4. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Despiértese, hermano, despiértese, no se duerma. Póngase de pie, póngase sobre sus pies y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. Dice en Santiago 4, hermano, 4:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Leamos el 4 todos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Tome su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, derrama, Señor, de tu sabiduría, derrama de tu presencia. Ponte nuevo, Señor, Padre, para predicar tu palabra. Nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos, Padre, que tú eres todo. Dejamos de lado, Señor amado, nuestro pensamiento, Señor, y ponemos nuestro corazón en tu palabra. Que tu palabra se ponga en nuestro corazón, en nuestra mente. Oh poderoso Dios, te pido que tú hables, Señor, que expreses tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego, Señor. Toma control en este tiempo, en esta hora. Toma control de esto, Señor, de este culto, Padre. Toma control, Señor. Expresa tu voluntad, Padre. Nos humillamos delante de ti y reconocemos que no somos nada, Señor, que no sabemos nada, que nuestro pensamiento es limitado, Señor, pero tu sabiduría es infinita y tu palabra es preciosa, más preciosa que el oro es tu palabra. Por eso te pido, quebranta nuestros corazones con tu palabra, Señor, y saca las tinieblas que aún hay en nosotros, para que podamos conocerte, que resplandezca la luz del Evangelio en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, hermano. Dice amén. Pero díganlo con fe, hermano. El Señor es bueno. ¿Cuántos han visto las misericordias de Dios? ¿Cuántos han visto las misericordias de Dios? ¿Cuántos la han visto? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen algo de Dios? Algo conocemos de Dios, ¿verdad? Porque Él se ha dado a conocer a nosotros. No porque seamos muy inteligentes, sino porque Él se ha dado a conocer a nosotros. Quiero hablar, hermano, en esta mañana de algo que Dios puso en mi corazón. Y es acerca de, diga conmigo, señales de una mentalidad mundana.
Dígalo nuevamente, señales de una mentalidad mundana. Ahora diga conmigo, señales de una amistad con el mundo. ¿Sí? De eso es que quiero hablarle, hermano. Porque escúcheme, el mundo tiene una forma de pensar, preste atención. El mundo tiene una forma de pensamiento. Y Dios tiene una forma de pensamiento. ¿Dice amén? Dios tiene una forma de pensamiento y el mundo tiene otra forma de pensamiento. Y la forma en la que el mundo piensa no es igual al pensamiento de Dios. Jamás lo va a hacer, jamás lo va a hacer. Diga conmigo, jamás. Jamás la mentalidad mundana va a ir acorde a la mentalidad de Dios. Jamás. Nunca. Somos nosotros los que acomodamos una mentalidad mundana dentro de la iglesia. Somos nosotros, empezando desde los pastores, empezando desde los ministros, que han perdido el temor a Dios, que acomodan, hermano, una mentalidad mundana a la iglesia. Pero la mentalidad mundana no es igual a la mentalidad de Dios. Dios no piensa como el mundo piensa. Así que las cosas que para el mundo, para la mentalidad mundana, son buenas, deseables, codiciables, para Dios no lo son. ¿Sí me oyó? Para Dios no lo son. Lo que para el mundo es bueno, para Dios, ¿qué es? Malo. Y para lo que para Dios es bueno, para el mundo, ¿qué es? Locura. Eso dice la palabra. ¿Amén o no amén? Amén. Que lo que Dios considera bueno, el evangelio de Cristo, para el mundo es locura. Entonces la mentalidad de Dios y la mentalidad del mundo no van a acorde, no se llevan. No pueden andar juntos. El mundo tiene una forma de pensar muy diferente a la mentalidad de Dios. Entonces cuando el apóstol Santiago está diciendo, ¡hey! Tengamos cuidado con algo, dice el apóstol Santiago. Tengamos cuidado con algo. Porque cuando nosotros empezamos a hacer amistad con el mundo, ¿qué estamos haciendo con Dios? Enemistad con Dios. Amén o no amén. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que cuando yo empiezo a entablar amistad con el mundo, automáticamente yo empiezo a entablar una enemistad contra Dios. Porque el mundo y Dios no piensan de la misma manera. Jamás van a pensar igual. La pregunta es, hermano, si yo le pregunto hoy, ¿cuántos son enemigos de Dios? Yo creo que ninguno va a alzar la mano, ¿verdad? Míreme acá. Si yo le pregunto hoy, ¿cuántos son enemigos de Dios? Ninguno va a alzar la mano, porque nadie se considera enemigo de Dios. Pero fíjese que el hecho de ser o no ser enemigo de Dios y amigo del mundo. Ahora, si yo le pregunto cuántos son amigos del mundo, levante la mano el que es amigo del mundo. ¿Cuántos son amigos del mundo todavía? Así, ¿cómo va a decir eso? Que yo soy amigo del mundo. Yo no soy amigo del mundo. ¿Sabe cuál es la situación? Que nosotros no sabemos diferenciar muy bien lo que es ser amigo de Dios. Perdón, no amigo de Dios, porque no dice amigo de Dios. Amigo del mundo. Y el ser amigo del mundo nos constituye automáticamente en enemigos de Dios. Por eso, hermano, por eso es que yo quiero enseñar en esto que se llama señales de una mentalidad mundana, señales de una mentalidad que está acorde a este mundo. Porque sepa usted, iglesia, sepa usted, déjeme decirle algo, sepa usted
que se puede estar dentro de una iglesia y tener una mentalidad mundana. ¿Sí me escuchó? Se puede estar dentro de la iglesia y tener una mentalidad mundana. Se puede estar sentado en una iglesia y tener una mentalidad mundana. Y terminar siendo adversario. Diga conmigo, adversario. ¿Adversario de quién? De la palabra de Dios. Porque nosotros podemos ir a una iglesia y mientras escuchamos, nosotros decimos, no, eso no me parece bien. Y yo le quiero preguntar, ¿para qué va usted a la iglesia? David, ¿para qué vas a la iglesia tú? Responda nomás. Diga nomás. ¿Para qué vas tú a la iglesia? ¿Ah? ¿Para qué vas tú, Franklin, a la iglesia? Amén, aprender. ¿Para qué va usted a la iglesia? ¿Sí? Para aprender. Rodrigo, ¿para qué va usted a la iglesia? Conocer a Dios. Anaí, ¿para qué vas tú a la iglesia? Amén, para saber. ¿Para qué vas tú a la iglesia? Para saber y conocer. ¿Sabe para qué debemos ir a la iglesia? ¿Sabe para qué debemos ir a la iglesia? Para enterarnos de la voluntad de Dios. Escúcheme, usted tiene que ir a la iglesia con un solo pensamiento. Iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Para eso es que la iglesia, los cristianos caminan al templo. Usted no es cristiano solo por hermano, porque ya se bautizó y ya hizo la oración de fe. Eso, hermano, no tiene mayor valor si en su vida no se hace la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Cristo? Yo vine a hacer la voluntad de ¿quién dijo? De mi Padre, no la mía. Entonces, cuando un cristiano va a la iglesia y dice, no, eso yo no creo que sea así, y esto no me gusta, hermano, ¿por qué no obedece la palabra? Lo que pasa es que yo pienso diferente. ¿Qué está haciendo? Está teniendo una mentalidad mundana. Porque esto es así: o eres amigo del mundo y enemigo de Dios, o eres siervo de Dios, porque no hay amigos de Dios, siervos de Dios y enemigo del mundo. No de la gente. Tú no eres enemigo de la gente. ¿De qué eres enemigo? De Benjamín, ¿de qué eres enemigo? De la mentalidad mundana. Digan conmigo, mentalidad mundana. Oh, entonces cuando tú, hermano, te consideras siervo de Dios, automáticamente te vas en contra de ¿qué? De la mentalidad mundana. ¿Para qué tú vas a la iglesia? Para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no escucho un amén, hermano? ¿Por qué no escucho un amén? Yo voy a la iglesia para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Más nada. El nombre de cristiano, hermano, el nombre de cristiano queda de lado. Porque de nada sirve tener el nombre si no se hace la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Si Dios te dice, no vayas a buscar mujer, esposa, en donde no tienen temor de Dios, ¿y qué haces tú? Obedecer. ¿Por qué obedeces? Porque has entendido que tú estás siguiendo a Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Más nada. Pero puede haber cristianos dentro de una iglesia que tengan una mentalidad mundana. Puede haber cristianos que tengan una mentalidad contraria a la de Cristo y se vuelvan adversarios de Cristo. Le voy a contar una historia.
Resulta que una mujer, hermano, entra con un perfume muy caro y lo regó a los pies de Cristo. Precioso, hermano. Hermoso, glorioso. Era una mujer pecadora. Dice la palabra que era una mujer pecadora, que era una prostituta. Entra, hermano, y derrama ese perfume a los pies y llora, hermano, y lava los pies del Señor con sus lágrimas y seca con sus cabellos, hermano, los pies del Señor. ¿Y saben qué? Había dos tipos de personas allí. Había un Judas que tenía una mentalidad mundana. Judas es el hermano, Judas Iscariote es el perfecto ejemplo de un cristiano que, aunque está yendo a la iglesia, todavía tiene una mentalidad mundana. Que aunque la luz esté junto a él, no le resplandece la luz de Cristo. No puede entender, no entiende. Porque eso es lo que dijo Judas. No entiendo por qué desperdician ese perfume. ¿Dice amén o no? Judas dijo, qué desperdicio. Eso se hubiera vendido y se hubiera dado a quién, dijo. A los pobres. Ay, Dios mío. ¿Y qué le dijo Cristo? No, Judas, tú tienes la razón. Eso se hubiera dado a los pobres. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo? No sabes lo que estás diciendo, Judas. No la molesten, hijo, porque ella me está preparando para ir al sacrificio. Ella me está ungiendo los pies para ir al sacrificio. Ella me está preparando, me está ungiendo para que yo vaya. Déjenla, no la molesten. ¿Ha escuchado usted esos cristianos que dicen, mire, el esposo es cristiano y la esposa es cristiana? Y de pronto el esposo ya no quiere buscar a Dios. Le pongo un ejemplo nomás. Pero la esposa insiste y dice, no, yo quiero seguir buscando a Dios. Yo quiero seguir buscando a Dios. Y el esposo dice, no, yo no quiero. Y de pronto el esposo ve que la esposa está yendo, hermano, el miércoles a la iglesia. Puntualita, va ahí, hermano, con su Biblia va a la iglesia. El viernes a la oración, puntualita va, hermano, 1 hora de oración. Y el domingo a las 9 de la mañana, puntualita va a la iglesia. ¿Y sabe qué dice el esposo? Eres exagerada, le dice. ¿Por qué quieres ir a la iglesia cada rato? No está bien que vayas a la iglesia cada rato. Y ojo que no, hermano, no pasa todo el día en la iglesia. ¿Cuántas horas dura el culto? El miércoles, ¿cuántas horas dura? 2 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 2 horas, comparado para 24 horas que tiene el día. El viernes, ¿cuántas horas dura la oración? 1 hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Mire, 1 hora, hermano, que le damos a Dios. Ya van 3 horas en la semana. 3 horas en la semana. El domingo, ¿cuántas horas dura el culto? 3 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. En la semana, ¿cuántas horas le hemos dado a Dios? 6 horas. 6 horas. Para ir a la iglesia y enterarse de lo que Dios quiere decirnos a través del ministro. Porque usted va a la iglesia a enterarse de la voluntad de Dios. A eso va a la iglesia. No va a pasar el tiempo, no va a saludar nada más a la gente, no va a hacer amistades nada más. Usted va a enterarse de la voluntad de Dios en su vida. Son 6 horas.
Pero el esposo le dice, eres exagerada, ¿por qué pasas mucho tiempo en la iglesia? Y no sé si se da cuenta, pero ahí hay dos pensamientos. Un pensamiento que considera que buscar a Dios es exageración, y el otro pensamiento que considera que buscar a Dios, hermano, es necesario. No sé si se está dando cuenta. Y de pronto el uno dice, estás buscando mucho a Dios, y la otra dice, no es suficiente, apenas estoy buscando los 6 horas en la semana, no es suficiente. Y hay dos pensamientos ya. Un pensamiento es un pensamiento mundano, el que dice, es demasiado. Porque eso dijo Judas, déjenme decirle. ¿Qué dijo Judas? Acuérdense, ¿qué dijo Judas? ¿Qué dijo Judas? ¿Es demasiado lo que estaba entregando a los pies de Cristo? Es demasiado. Una colonia 7 caballitos hubiera sido suficiente. ¿Cuánto costaba el perfume? ¿Cuánto costaba el perfume? ¿Cuánto costaba? Quiero hacerle que den cuenta de algo. ¿Cuánto costaba el perfume que regaron a los pies de Cristo? El sueldo de un año. Así, el sueldo de un año de trabajo. Entonces, a la mentalidad mundana que es Judas y que está dentro de la iglesia, ¿sabe qué le pareció eso? Un desperdicio, demasiado. Pero a la mujer que regó el perfume, ¿y por qué costaba 365 denarios o costaba un año de trabajo? Porque buscar a Dios todos los días de tu vida es necesario, dice amén. Buscarlo todos los días del año es necesario. Y para el que ama a Dios no es exageración. Pero para la mentalidad mundana es exagerado. Por eso yo le estoy diciendo las señales de una mentalidad mundana. Si hay aquí algún cristiano o está escuchando por internet algún cristiano que le parece exagerado leer su Biblia todos los días, orar todos los días, ir a la iglesia cuando tenga que ir, si le parece exagerado, sepa bien que tiene una mentalidad mundana. Se lo digo así, directo, hermano, sin anestesia, directo. Porque hay mucha gente que va a la iglesia y todavía tiene una mentalidad mundana. Ayer nomás una hermana me decía, pastor, dice, es una guerra en mi casa. No está aquí la hermana, por si acaso. Es una guerra, dice. Porque cuando yo quiero ir a la iglesia, mi esposo me dice, vámonos a otro lado. Vamos a dar una vuelta, vamos a pasear. Pero yo le digo, no, yo quiero buscar a Dios. Y mire lo que dice ella, porque yo creo que Dios tiene un propósito conmigo, yo quiero servir a Dios. Y de pronto el esposo le dice, eres una exagerada, porque quieres pasar mucho tiempo en las cosas de Dios. Y ahí usted tiene una mentalidad mundana contra una mentalidad cristiana. ¿Sabe qué dijo Cristo cuando le buscaron? Los papás, miren, María, los que los católicos adoran, como ejemplo. María, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué te quedas en el templo? ¿Por qué nos haces esto? ¿Y qué le respondió Cristo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Las cosas de mi Padre me son necesarias. Los asuntos de mi Padre me son necesarios. Así que, ¿qué va a decir usted cuando le digan exagerado? ¿Por qué lees todos los días la Biblia?
¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a decir usted? Los asuntos de mi Padre me son necesarios porque es mi Padre, va a decir usted. ¿Dice amén? Dele palmas al Señor. Los asuntos de mi Padre me son necesarios. Ahí usted tiene una mentalidad ya, hermano, la mentalidad de Cristo. Para Judas Iscariote, botar ese perfume de un año de trabajo, o sea, de buscar todos los días al Señor, los 365 días del año, buscar a Dios, a Judas, ¿qué le pareció? Un desperdicio. Y la sorpresa es que se sentaba junto al Señor. Y aún así le pareció un desperdicio. ¡Oh, sorpresa! Dice el salmista David, el que mojaba el pan en mi plato, dice, Judas se levantó contra mí. Escuchen, tener una mentalidad mundana a la larga te termina convirtiendo a ese cristiano, ¿saben qué? En adversario de la fe. Por eso es que nuestra mente tiene que ser renovada a la mente de Cristo. Por eso es que nuestra mente tiene que ser renovada a la mente de Cristo. No escucho un amén, hermano. No escucho un amén. Amén. Mi mente tiene que ser renovada a la mente de Cristo. Escúchame, ¿para qué te dieron los mandamientos? ¿Para qué? Para que pongas un cuadrito allí, los 10 mandamientos bonitos. Escucha, hermano, los 10 mandamientos bonitos ahí en un restaurante, qué lindo, hermano, en tabla tallada ahí, hermoso, hermano, pero hay un reggaetón de música, hermano, en el restaurante. Hermano, ¿para qué te dieron los 10 mandamientos? ¿Para qué te los dieron? ¿Para que los cuelgues en un cuadrito en tu casa? Para que los obedezcas. Y cuando los obedeces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cambia tu mentalidad. El mayor problema es ese. Cuando Cristo dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Sabe? Esa forma de pensar al mundo, hermano, ¿qué le parece eso al mundo? ¿Qué le parece a usted? Dígame usted, ¿qué le parece a usted? Mirar a una mujer y en el pensamiento ya desnudarla, ¿qué le parece? ¿Exagerado o no exagerado? ¿Ah? ¿Sí? ¿Le parece exagerado o no exagerado? ¿Saben que hay algunos cristianos que dicen el hermano ese pastor es exagerado? ¿Cómo va a decir eso? Es exagerado. Es una exageración. ¿Por qué? Porque es una exageración. Porque el mundo, la mentalidad mundana y Dios nunca van a ser iguales. Jamás. ¿Pero qué te está diciendo el Señor? ¿Por qué el Señor dice eso? Porque dice que cuides tus pensamientos. Porque el Señor te dice, no dejes que tu mente se vuelva un laboratorio del diablo. No dejes que tu mente se vuelva un laboratorio de adulterio. No dejes que tu mente se vuelva un laboratorio de Satanás. Porque cuando tú dejas que tu mente se vuelva un laboratorio de Satanás, entonces del pensar al hacer, hermano, solo hay un paso nada más. Solo hay un pasito. Pero al mundo eso le parece exagerado. ¿Ha escuchado usted esos que dicen, no, es que el pastor, ¿por qué prohíbe esto? ¿Por qué prohíbe el otro? Siempre se escucha eso en las iglesias, ¿no? ¿Por qué prohíbe? ¿Y por qué prohíbe salir? ¿Y por qué prohíbe esto? ¿Y por qué prohíbe el otro? Hermano, Dios dice que hagamos su voluntad, que hagamos algo, y nos parece exagerado, muy exagerado. ¿Por qué tengo que casarme con un cristiano? ¿Por qué tengo que casarme con alguien que ame a Dios? Ni siquiera solo cristiano. ¿Por qué los que sirven a Dios tendrían que casarse de preferencia con gente que sirve a Dios?
dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Y por qué te parece exagerado? ¿Por qué? Porque todavía tenemos una mentalidad mundana. Si todo lo que Cristo dice, la palabra de Dios dice, te parece exagerado, ahí están las señales, hermano, de una mentalidad mundana. Esas son las señales. Y tener una mentalidad mundana a la larga te termina haciendo adversario de Dios. Fíjese lo que dice 1 Timoteo. Ahora sus Biblias en 1 Timoteo 3, me parece que está bien. Revisarlo acá. 6 es, perdón. 1 Timoteo 6. Seis, 3. Miren lo que dice él, hermano, esto es precioso. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿a qué dice? ¿A qué no se conforma? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las palabras de Cristo, ¿qué son? Son sanas. O sea, que hacen bien. Mire, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿y a qué más? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? Kevin, ¿qué es piedad? Ya tú debes saber, hijo, qué es piedad. Kevin, ¿qué es piedad? Ya debes saber qué es piedad. ¿Qué es piedad? No es eso. Piedad. No es misericordia. A la sana doctrina de la piedad. Deben saber qué es eso ya. Piadoso, diga conmigo, es ser entregado a Dios completamente. Eso es ser piadoso. Para nosotros, obviamente, si usted es un piadoso porque le da comida a los pobres. Piadoso es alguien entregado a Dios. Entonces, cuando dice a la sana y a la doctrina que es conforme, ¿a qué dice? A la piedad, o sea, a la santidad. Eso es lo que está diciendo, a la santidad. El que no se conforma a esto, ¿qué dice? En el 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? ¿Sabe cuál es el problema? Nuestra forma de pensar. Míreme acá un ratito, por favor. ¿Ha escuchado usted esos que dicen, sí, la Biblia dice, pero yo opino? ¿Se ha escuchado eso? ¿Ha escuchado o no ha escuchado? Conversando dos hermanos dicen, oye, el pastor, ¿qué te parece? El pastor dice que no debemos escuchar música mundana. No, pero yo opino que el pastor es exagerado. Escuchen. Yo opino que el pastor es exagerado. Póngale vibrador, por favor. Dice, yo opino, sí, el pastor dice que no debemos escuchar música mundana, pero yo opino, ayúdenle por favor ahí. Yo opino que es exagerado. Cuando alguien dice yo opino, ¿qué está haciendo? La Biblia dice, pero yo opino, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Poniendo su pensamiento por encima de ¿qué? De la palabra de Dios.
Por eso yo le estoy diciendo que ¿para qué viene usted a la iglesia? Para que el pensamiento de Dios se ponga sobre su pensamiento y sobre su corazón, dice amén. Para eso va usted a la iglesia. No va para que lo asombre con misterios. ¡Wow! ¡Qué misterios tan grandes que aprendí hoy! Aprendí que los ovnis viven en Marte. Usted no va para eso a la iglesia. Y el pastor no va para sorprender a la gente a la iglesia. El pastor va para enseñar la voluntad del Padre al pueblo de Dios. Y ese es el ministerio profético, el ministerio pastoral. No para andar sorprendiendo a la gente. Ahora los sorprendo, con esto los voy a sorprender, los voy a dejar boquiabiertos. Pero sigue su pensamiento sobre la palabra de Dios. ¿No le ha pasado a usted que dice, sí, el pastor dijo, pero yo opino que exageró mucho? Es exagerado. Bueno, puede que el pastor sea exagerado, pero ¿sabe quién no es exagerado? La palabra de Dios. Esto jamás va a ser exagerado. Cuando Cristo dijo, los asuntos de mi Padre me son necesarios, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Qué encierra esa frase? ¿Lo ha analizado usted? ¿Ha analizado esa frase? Los asuntos de mi Padre me son necesarios. ¿Qué encierra esa frase? Darío, ¿qué encierra esa frase? Me gusta preguntar, hermano, porque me gusta. ¿Qué encierra esa frase? Aleluya. Benjamín, ¿qué encierra esa frase? Los asuntos de mi Padre me son importantes. Amén. Él vino a hacer la voluntad. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Amén. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Nada es más importante que los asuntos de mi Padre. Entonces, cuando yo digo, la Biblia dice, pero yo opino, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy poniendo la palabra por debajo y mi pensamiento por encima. Y ahí es donde empieza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Que el que no se conforma, diga conmigo, conformarse. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? No está hablando de, yo me conformo. No, está haciendo de formarse a. Está haciendo de mirar y hacerse a la forma de. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Que tú miras la doctrina, miras las sanas palabras de Cristo y tú debes hacerte a eso. Y si no te conformas con eso y quieres otra cosa, porque hay cristianos que desean otras cosas, no se conforman a las sanas palabras y enseñanzas de Cristo. No se conforman. No se hacen a las palabras de Cristo, sino que dicen, yo creo, yo pienso, yo opino. Dígale al que está al lado suyo. A nadie le importa, dígale. Va a sonar duro, pero dígale, a nadie le importa lo que tú opinas. A mí me importa, dígale, lo que Cristo dice. Yo sé que se escucha grosero, yo lo sé, pero usted le dice con cariño, ¿no es cierto? Bueno, por allá sin cariño, dice. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, escúchame. A nadie le importa. Y esto, hermano, esto yo lo meditaba en la mañana. Présteme atención, no se distraiga en su celular. Esto yo lo meditaba en la mañana. A nadie le importa lo que yo, Cristian Bonifaz, a nadie le importa lo que yo pienso. A nadie. Porque mi pensamiento no va a salvar a nadie. Y yo le rogaba a Dios y le decía, Señor, guíame tú, háblame tú,
Porque mi pensamiento no salva a nadie. ¿Sabe cuál es el mayor error de los pastores? Es que nos paramos acá en el altar, y hermano, y traemos un versículo bíblico y damos nuestra opinión acerca de ese versículo bíblico. Porque fuimos a un seminario, estudiamos 2 años y creemos que ya sabemos y conocemos a Dios. A nadie le importa la opinión de los hombres. Y cuando la opinión del pastor está por encima de la opinión de Dios, ahí es donde empieza el declive, ahí es donde empieza la ruina de esa iglesia. Que puede ser una iglesia muy grande, puede ser una iglesia muy numerosa, pero es una iglesia pobre delante de Dios. Y esos ministros son aquellos de los cuales se escribió y se habló: apártense de mí, que no los conozco. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿Sabe por qué? Porque solo hablaron y dieron su opinión acerca de la Biblia. A nadie le importa, a nadie puede salvar la opinión de los hombres. Y yo le ruego a Dios que cada vez que yo me pare acá, yo no me ponga a dar mis opiniones acerca del Evangelio, sino que yo pueda, hermano, venir y decir: Dios dice, esto es lo que Dios dice en su palabra, y esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debemos vivir. Dios dice, Dios habla, Dios muestra su voluntad. Señor, enséñanos. Y yo como pastor tengo que decir: Señor, dime cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo con la iglesia. Y de pronto el Señor empieza a hablar en sueños, de pronto el Señor empieza a revelar, de pronto el Señor empieza a hablar. Y aún, hermano, cuando estoy yendo a bañarme, ahí a darme un duchazo, hermano, el Señor empieza a hablar, y digo: Señor, espérate un ratito, porque déjame apuntar eso, Señor, porque eso me encantó. Eso es lo que tengo que enseñar a tu pueblo. Porque la opinión de los hombres no salva a nadie. Pero cuando nosotros anteponemos nuestra opinión, nuestro pensamiento mundano al pensamiento de Dios, y decimos: sí, Dios dice, la Biblia dice que debemos alabar en todo tiempo, orar en todo tiempo, bendecir al Señor con manos santas, con corazones limpios, bendecir al Señor, alabar al Señor. Sí, pero a mí me gusta mucho el reggaetón, me gusta mucho, y en mi trabajo yo pongo reggaetón porque a la gente le gusta y tengo más clientes. Sí, a mí la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero yo no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Soy ocupado. Soy muy ocupado. Y cuando alguien dice: no tengo tiempo, yo solo pienso una cosa: explíquele eso a Dios. Solo explíquele eso a Dios, nada más. Levante un ratito su mirada al cielo y explíquele a Dios. Y dígale: no tengo tiempo para buscarte. No tengo tiempo para hacer tu voluntad, es lo que le está diciendo. Porque ¿qué dijo el Señor? Buscadme y viviréis. ¿Qué dijo el Señor? Buscadme mientras pueda ser hallado. Buscadme. Salid, pueblo mío, de en medio de ellos. Salid en medio de los que no temen a Dios y ustedes se quieren hacer un yugo con ellos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No unáis el yugo desigual. Y Dios va expresando su voluntad. Ten cuidado con tus pensamientos. No des que tu pensamiento sea un laboratorio del diablo.
al Señor, amén. Cuando Cristo dijo: el que codicia en su mente ya ha pecado, va a haber, hubo gente, hermano, que, ay, está exagerando. Pero hubo gente también que dijo: amén, Señor, perdóname porque tengo una mente cochina. ¿Cómo dice por ahí? Cochambrosa. Señor, tengo una mente oscura. No codiciéis lo que no es tuyo. ¿Cuántos de aquí todavía tienen envidia? ¿Cuántos todavía tienen envidia? Yo sé que no me lo va a decir. ¿Cuántos tenemos envidia? Miren, acabamos de leer Santiago y que dice: ardéis de envidia. Y nos enojamos porque a otro le va bien. Nos disgustamos. Nos enojamos porque otros el Señor los toma en cuenta. Y déjame decirle algo: alguien hasta llegó a matar por envidia. Y no fue a Selena, hermano. No fue a Selena. ¿Sabe a quién fue? Viri, vamos a estar. Ay, hermano, conviértese. Caín. ¿Llegó a matar a quién? ¿Por qué lo mató? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué tuvo envidia? Porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y Dios dijo: así es como se debe presentar una ofrenda. Abel sabe presentar una ofrenda. Mientras que Caín dijo: a ver, Dios me dice que la ofrenda para el Señor debe ser lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida, de mis años, lo mejor de mis capacidades, yo quiero darle a Dios. Abel dijo: Señor, para ti es lo mejor. ¿Sabe qué dijo Caín? Me voy a pegar un partido de fútbol primero y regreso unos 5 minutitos antes de que sea la ofrenda y me pongo rapidito ahí perfume y presento mi ofrenda ahí, lo que haya. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque alguna vez yo conocí músicos en una iglesia que venían así goteando el sudor y el sucio, la tierra en la cara, porque venían pegándose un partido de fútbol y 5 minutos antes de que empiece el culto llegaban corriendo a la iglesia, se subían al altar y empezaban a tocar. En una iglesia muy grande, muy grande. ¿Y saben qué hacían después? Se bajaban y como había una puerta para irse al patio de atrás, se iban los bandidos, se salían de la iglesia y se iban a las salchipapas. Mientras el pastor estaba predicando, se iban a comer salchipapas. Tremenda gozadera ahí afuera de la iglesia, hermano, riendo. Mientras adentro los hermanos escuchando la prédica. De pronto un día se organizaron y dijimos: vámonos a la playa porque hace mucho tiempo ya pasamos sirviendo aquí en la iglesia. Y los bandidos cogieron y se fueron a la playa sin avisarle al pastor. El domingo en el culto no había ni un solo músico, ni uno solo. Se habían ido toditos a la playa. Y después conversaban de que habían vacilado, que el uno le vaciló a la del coro, que el guitarrista estaba con la del coro. Hermano, si se da cuenta que podemos estar en el altar incluso y tener una mentalidad mundana, hermano. Y usted va a decir: yo de pastor los mato sacando a todos esos. Pero ¿y cuando nuestros hijos nos dicen no quieren buscar a Dios? ¿Ah? Y les decimos: bueno, mijito, no pasa nada, mi amor. Yo lo amo tanto a usted que si no quiere ir a la iglesia, no vaya, mijito. Quédese nomás durmiendo. Ya vengo de la iglesia yo solito. Porque para juzgar somos buenos, hermano. Pero en nuestra casa, donde Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto,
No podemos poner orden en las cosas de Dios. Por eso es que dice clarito, el que quiera ser pastor y no tiene su casa en orden, ¿qué dice? No puede gobernar la iglesia. No puede gobernar la iglesia. Si no puede gobernar su casa, no va a gobernar la iglesia. Punto, se acabó. Pero Señor, yo tengo el deseo de servirte. No puedes gobernar tu casa, no vas a gobernar la iglesia. Y se acabó, eso es todo. Entonces, escúchame. Nosotros tenemos la palabra. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad de Dios. Pero si seguimos teniendo una mentalidad mundana, hermano, no vamos a hacer la voluntad de Dios, sino que nos vamos a volver enemigos de la fe. Vamos a volvernos adversarios de la fe. Y vamos a volvernos, hermano, al que vemos que quiere buscar a Dios, lo vamos a juzgar más bien. Porque eso es lo que hizo Judas. Eso es lo que hizo Caín. Se enojó contra Abel. Porque a Dios se agradó de Abel. Dios dijo, así me gusta la ofrenda. Abel sabe cómo presentarla. Y Caín se enojó, se disgustó. Y Caín dijo, ¿por qué Dios no se agrada de mí? Y ahí está, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da a mí también? ¿Por qué dice Santiago? Pedís, pero pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites y vuestros deseos. En vez de decirle, Señor, dame un carro nuevo, ¿qué tiene que decirle? Señor, dame un corazón nuevo. Es lo que tiene que decirle. Señor, dame un corazón que te obedezca, un corazón que sea sensible a tu palabra. En vez de decir, ay Señor, ¿hasta cuándo me das la casa? ¿Hasta cuándo me das la casa, Señor? El Señor te dice, ¿hasta cuándo tú te vuelves una casa para mi espíritu, para mi presencia? Dice amén. Amén. ¿Qué tiene que hacer primero? ¿La casa física o casa para el Señor? Usted tiene que ser casa para el Señor. No se afane por hacer iglesia, por hacer templo, afánese por hacer iglesia. ¿Sí me escuchó? Que la gente que está aquí, hermano, sepa hacer la voluntad de Dios. Aprenda a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando la gente no sabe hacer la voluntad de Dios, el templo se convierte en cueva de ladrones. Donde el adulterio, la fornicación, los chismes, hermano, las murmuraciones, todo, hermano, reina y no reina la voluntad de Dios. No se afane por hacer casa terrenal. Afánese por hacer templo para el Señor. Usted, como esposa, un templo donde more el Espíritu de Dios. Entonces ahí si usted dice, a ver, Dios me dice que es así, asá, acá, amén, Señor. Mi Padre tiene la razón. Y ahí ya no existe el yo opino, el yo creo, el yo pienso. Solo existe ¿qué? Así dice el Señor. Ahora le vuelvo a preguntar lo que le pregunté en un principio. ¿Cuántos son amigos del mundo? Si usted todavía tiene una mentalidad mundana, usted es amigo del mundo. Así de sencillo, así de fácil. Si, hermano, no se enfoca en hacer la voluntad de Dios como padre, como esposo, como esposa, como hijos, todavía hay una mentalidad mundana. Por eso dice, háganse, acóplense a las sanas palabras de Dios. Y fíjense, finalmente, regrese un momentito a Lucas 4:25. Al 30. Lucas 4:25 al 30.
Y mire lo que dice ahí, hermano. A ver, déjeme buscarlo. En el 22, y todos daban pues testimonio de él y andaban y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán. ¿Qué dice ahí? Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. ¿En qué? ¿Qué quería la gente que haga Cristo? ¿Qué quería la gente que Cristo haga? ¿Qué quería que haga? Milagros. Milagros. ¿Qué quiere la gente hoy día? Milagros. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que el pastor ore, hermano, y que saliendo de la iglesia se haya $300. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ese milagro, ¿verdad? Que se tropiece con la plata, hermano. Y más bien a algunos hasta se le cae el billete de a 10 en el bus, hermano. ¿Pero qué queremos? Milagros. ¿Sí o no? ¿Qué quería la gente? Que Cristo haga milagros. ¿Y qué les dijo Cristo? Y miren lo que les dice más adelante, ¿no? ¿En cuál nos quedamos? En el 23. Y él les dijo, en el 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días ¿de quién? De Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino ¿a quién? A una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién fue limpiado? Naamán el sirio. ¿Por qué le hago referencia a esto, hermano? Porque cuando Jesús, escuche, cuando los pies del Señor estaban siendo, hermano, ungidos con el perfume, Judas dijo con un pensamiento mundano, el cristiano con pensamiento mundano dijo: qué desperdicio. 1 año de trabajo, buscar a Dios todos los días del año, es un desperdicio para el pensamiento mundano. Hubo otro que se llamaba Simón, el dueño de la casa. ¿Y sabe qué dijo ese también? Con un pensamiento mundano. ¿Sabe qué dijo? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. O sea que el pensamiento mundano de Simón, ¿a dónde apuntaba? ¿Qué reflejaba el pensamiento mundano de Simón? ¿Qué reflejaba? ¿Qué había en esa frase? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. ¿Qué había en esa frase? Primero, él se consideraba en un estado superior a la mujer. ¿Verdad que sí? Segundo, era un hombre que tenía, hermano, desprecio en su corazón hacia los demás. Pero no solo eso. ¿Sabe qué más había? Que consideraba a Jesús no lo consideraba ni como profeta, ni como Salvador, ni como Mesías. ¿Sabe usted, hermano, que hay gente dentro de las iglesias que no entiende nada de eso tampoco? No entiende nada de eso. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es su palabra? ¿Quién es? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. ¿Y sabe qué? Me acuerdo del profeta Elías.
Porque él está haciendo referencia a quiénes, a los profetas, ¿sí o no? Présteme atención un ratito, hermano. Si no me presta atención no me va a entender. Simón está haciendo referencia a los profetas y supuestamente a los profetas de Dios. Y en el pensamiento de Simón, los profetas de Dios ni siquiera se dejan tocar de las personas pecadoras. En el pensamiento de Simón estoy hablando. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende? Si no, haga como que me entiende, hermano. En el pensamiento de Simón, mire, primero está el pensamiento de Judas, ahora el pensamiento de Simón. Para el pensamiento de Simón, los profetas de Dios ni siquiera deben dejarse tocar de la gente que no está, hermano, que no es israelita o que no está bien. Para el pensamiento de él. O sea que es un pensamiento, hermano, que juzga a los demás, es un pensamiento que se cree mayor a los demás, es un pensamiento, hermano, que mira los errores de los demás. Por eso yo le pregunté cuántos tienen todavía envidias, cuántos todavía juzgan, cuántos todavía, hermano, tienen malos pensamientos, malos sentimientos. Porque esa es una mentalidad mundana. Entonces, si este fuera profeta, pero yo me acuerdo del profeta Elías, ¿sabe qué? Y Cristo lo dice, lo acabamos de leer en Lucas 4:25. El profeta Elías no solo que se dejó tocar de gente que no era judía, sino que fue a bendecir a esa gente. Y fue, y hermano, que déjeme decirle que el profeta Elías reposó o posó en casa de gente pecadora. O sea que Simón no sabía nada de los profetas. ¿Sabía o no sabía algo de los profetas Simón? No sabía nada acerca de los profetas. ¿Saben? Porque por eso dice Santiago que el que cree saber algo, pero no se acomoda a las sanas palabras de Cristo, ¿qué es? Está loco, delira, no sabe nada acerca de eso. O sea que el que no conoce el carácter de Cristo y cree saber algo acerca de Dios, no sabe absolutamente nada. Pronto se acabó. Y con tales no hay que perder el tiempo discutiendo. ¿Simón sabía algo de los profetas? No sabía nada. Para el pensamiento de Simón, si este fuera profeta, no se dejaría tocar los pies. Pero él no sabía que el profeta Elías entró a la casa de una mujer pecadora y la bendijo. Por eso dice Jesús, mire, y Jesús les da una bofetada, literalmente les da una bofetada a los fariseos. Y les dice, porque en Israel hubo hambre 3 años y medio, presten atención, 3 años y medio hubo hambre. Y el profeta Elías no fue enviado. Mire, en el tiempo del profeta Elías no fue enviado a Israel, sino ¿a dónde fue enviado Elías? A Sarepta, a la casa de una viuda, a la casa de una mujer pecadora, a bendecirla. Ahora mire lo que dice el Señor. Eliseo, te voy a hablar de otro profeta, Simón, te voy a hablar de otro profeta. Si quieres saber algo, Simón, acerca de los profetas de Dios, no sabes nada. Te voy a hablar de algo más. Había muchos leprosos en Israel, pero el profeta Eliseo no fue enviado a los leprosos de Israel. ¿A quién sanó el profeta Eliseo? A un pecador que se llamaba Naamán, que no era ni judío ni pertenecía al pueblo judío, que era un hombre extranjero, impuro al pensamiento judío, y Dios lo sana. La pregunta es, ¿por qué Dios sanó a Naamán? ¿Por qué lo sanó? Porque Elías fue a bendecir a la viuda de Sarepta. ¿Por qué? ¿Y por qué no fue enviado a todos los leprosos que habían en Israel? Siendo profetas con el poder de Dios, teniendo poder para sanar enfermos, levantar muertos, hacer llover fuego del cielo. Y Cristo les dice, ellos no fueron enviados al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba mal. Ellos tenían un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, un pueblo de duro corazón.
de dura cerviz. Si yo pudiera decirlo, un pueblo con pensamientos mundanos. ¿O no fue el pensamiento de Israel así? ¿Por qué nos sacan de Egipto para morir en el desierto? Mejor nos hubiera dejado ahí, que estábamos comiendo bien. Comíamos ajos, puerros, cebollas, chivo, comíamos de todo. ¿Para qué nos sacan si estábamos bien acomodados en el mundo? Hubiéramos muerto allí, sido enterrados en Egipto. Qué privilegio para ellos ser enterrados en Egipto. Una mentalidad mundana. Esa es una mentalidad mundana. Que jamás usted diga, ay, cómo me iba de bien cuando vendía cerveza. Ahora que no vendo cerveza, ¿cómo me va de mal? Una mentalidad mundana. Escuche. ¿Había mucha necesidad en Israel o no había necesidad? ¿Y por qué los profetas fueron enviados a gente pecadora? ¿Sí se da cuenta que el pensamiento de Simón es un pensamiento mundano? ¿Cree saber algo Simón? Y dentro de las iglesias, no solo que hay gente como Judas que cree, hermano, que servir a Dios es un desperdicio, también hay gente que cree saber algo de Dios, pero que no se conforma a las sanas palabras de Cristo y que andan buscando siempre que los impresionen con la Biblia y andan buscando siempre, hermano, ser, centro de atención en las cosas de Dios, en la iglesia. Van a buscar sacar provecho de las cosas, pero no obedecen la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Tales personas no saben absolutamente nada, nada, nada. Están locos y deliran, dice el apóstol Pablo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Simón, le dice Cristo, Simón, ¿cómo yo hubiera querido, parafraseando, que tú me recibas como un beso? Que tú me regales agua para lavarme los pies. ¿Cómo hubiera querido, Simón, que tú entiendas quién está entrando a tu casa? Pero no lo entendiste. Así que esta mujer, lo que ella ha hecho, se va a hablar en todo el mundo. Y siempre donde se predique este evangelio, dijo, se va a hablar de esta mujer. ¿Por qué Naamán fue curado de lepra, siendo un hombre pecador? ¿Por qué? Porque se humilló. Diga conmigo, se humilló. A ver, ¿qué le dijo el profeta? Eliseo, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué le dijo? Anda y sumérgete 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué hizo? Primero, ay, ¿cómo me voy a ir? Si ese río está sucio, si está cochino. ¿Acaso no hay ríos allá, hay ríos limpios, piscinas, complejos? Y me mandan a ponerme en ese río sucio. Pero mire cómo es. Después entiende, hermano. Y va y se humilla. Se humilla delante de Dios. Y por eso fue sanado. ¿Sí se da cuenta? Pero ¿y los leprosos de Israel? ¿Y los leprosos de Israel? Dígame, iglesia, dígame, ¿y los leprosos de Israel? ¿Dónde estaban los leprosos de Israel? ¿Por qué Dios sanó a Naamán y a los leprosos de Israel no? ¿Por qué Eliseo sana a Naamán y no a los leprosos de Israel? Porque más adelante aparecen 10 leprosos a quienes Cristo sana. Los sana, hermano. Sana a los 10. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? Y el que regresó a darle gracias, ¿era judío o era extranjero? Era extranjero, ni siquiera era judío. Para que usted se vaya dando cuenta de cómo eran los leprosos de Israel. Eran desagradecidos con Dios. Solo para que se dé cuenta. Por eso Eliseo no fue enviado a los leprosos de Israel, sino a un leproso pecador. Dice la palabra que Naamán tenía un corazón bueno, pero faltaba algo de moldear, el orgullo de él.
Sumérgete 7 veces y se arregla eso, dijo Dios. Y se fue y se humilló. Dígale a usted a un cristiano, hermanos, que deje de escuchar música mundana, casi hasta va pegando al pastor, hermano. ¿Qué tiene de malo? Exagerado. El pastor es loco. Hermanos, vengan a los cultos. No, yo voy cuando yo puedo, no cuando usted me diga. No se unan en yugo desigual. Ay, ¿acaso el pastor me va a mantener? Yo he de saber con quién me caso. ¿Somos o no somos así? ¿Ah? Sirvan a Dios, busquen a Dios, caminen en las cosas de Dios. Ahora va a entender por qué los leprosos de Israel y por qué dentro de las iglesias cristianas hay muchos leprosos que no reciben sanidad de Dios. Y cuando digo leprosos, hablo de lepra espiritual, que no son libres, no son sanos, hermano, no hay el gozo del Señor en sus corazones, porque siguen leprosos y porque no se han humillado con Dios. El Señor los sana, el Señor les libera, ay, porque es que no tengo trabajo, Señor, dame un trabajo. Es como le conté la historia de aquel hombre, hermano. Aquí estuvo un hombre. Ay, pastor, ore, dice que no tengo trabajo, recién salí de la cárcel, no tengo trabajo, no tengo. Amén, hermano, me dio pena por él. Al mes creo que fue, hermano, ya estaba trabajando el hombre, ya estaba trabajando. Chévere, qué bueno, me alegro. Después ya se desapareció de la iglesia, no volvemos a ver más, ¿no? Y de pronto un día le encuentro a la esposita y le digo, ¿cómo está? Le digo, ¿y cómo está su esposito? Sí, dice, está bien, ya tiene 2 trabajos, dice, está con 2 trabajos, ya ni se alcanza. Digo, dígale que vaya a dar gracias a Dios siquiera. No, dijo, él me dijo que él no tiene que agradecerle a nadie. Yo también le dije, dijo la esposa, yo le dije que vaya a dar gracias a Dios. Pero ¿sabe qué me dijo? Literalmente le estoy diciendo las palabras de la mujer, de la esposa. Me dijo que él no tiene que darle gracias a nadie, que todo lo que él ha obtenido es por su inteligencia, por sus méritos, por su trabajo. Él no tiene que agradecerle a nadie. Ahí está un leproso, hermano. Ahí está un leproso. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, los 10, aleluya, fueron sanados. Y el uno se le ocurrió, oigan, ¿por qué no vamos a darle gracias al que nos sanó? ¿Y qué dijeron nosotros? Anda tú si quieres, nosotros nos vamos a hacer otras cosas. Y ese regresó solito, hermano, a darle gracias al Señor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Por qué solo regresa uno? Y es más, ni siquiera es judío, es extranjero. ¿Por qué?